Muy buenas noches, hermanos y hermanas en el Señor. Un saludo fraterno. Bienvenidos a esta cuarta entrega de este módulo de introducción a la teología sobre la noción y qué es la teología para nosotros aquí en De Católicos y que pues, para la Iglesia también en ese sentido de una teología que se da a conocer tal vez con un método ascendente, pero que busca dialogar también con la realidad, fundamentada en el depósito de la fe, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el Magisterio. Pues aquí estamos estudiando ese desarrollo histórico, genético de la misma teología y del quehacer del teólogo. Les saludo en este miércoles 26 de noviembre, son las 7 de la noche, un minuto en Colombia, 6 de la tarde, un minuto en la ciudad, en México, y en Ecuador tenemos la misma hora, 7 y 1. Saludamos a Ginette Bonilla, quien se conectó de primeras, estuvo ahí bien conectada, y de primeras también Buenas nos... noches, padre, y buenas noches a todos. Ginette, Dios te bendiga, gracias por estar. Amén, ¿Cómo gracias. vas? Bueno, va muy bien, Ginette, muy bien, eso. Se ve que es muy disciplinada, está dando lo mejor de sí para poder aprender muchísimo en este quehacer. Gracias. Saludamos a Buenaventura Ortiz. ¿Qué más? Buenaventura, ¿cómo está? Buenas noches, padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Dios Qué lo bueno, bendiga. un saludo fraterno. Gracias. Gracias, Buenaventura, por conectarte. Abraham Narváez, Dios te bendiga, Abraham. Buenas noches, ¿Cómo va padre. todo? Bien, bien, gracias. Todo bien. Ay, bueno, muy bien. Saludamos allá a Rodrigo, que está en su móvil. Rodrigo, ¿qué tal de vidas? ¿Qué tal de todo? ¿Bien? A ver. Todo muy bien, padre, muchas gracias. Ah, bueno, vas caminando, vas caminando. Ah, te metiste al coche. Bueno, bueno, que tengas un buen regreso. Ya nos irás. Gracias, padre, aquí. Hola a todos, muchas gracias. Bueno, Rodrigo, gracias a ti por estar ahí. Saludamos a Alfonso. Dios le bendiga, estimado Buenas Alfonso. noches, padre. Un gusto saludar a usted, a todos tus hermanos. Alfonso Lozada, gracias. Carlos Vega también, Dios le bendiga. ¿Qué más, Carlos? ¿Todo bien? Bien, a veces no me he podido comunicar porque el trabajo no me da, pero lo miro en diferido, miro el curso. Ah, qué bueno que vea la grabación. Ha servido Sí, sí, muchísimo. Sí, a ya veces saben el que tiempo no da. después de la oración vamos con el grueso de la clase. Entonces, por ahora, en estos primeros minutos saludamos, más hoy, exclusivamente hoy, porque hoy es la última clase del año. Bueno, Hoy es la última clase del año. Entonces, pues esperamos que la valoremos muchísimo. Ya nos veremos en febrero, pero ya les explico cómo vamos a proceder, ¿vale? No se preocupen. Eh, Saludamos a Galo. Galo, estimado diácono Galo, profesor. Saludos a todos, un abrazo fraterno desde Ecuador. Amén. Muchísimas gracias, Galo. Saludamos a todos los que se conectan. Mario, Rafael, Wilmer Silva, Joaquín Fernández, Adriana Fernández, Orlando Hurtado, Hugo López, Juan Manuel Mantilla, Carlos Vega, Patricia Salgado, María Arevalo, Gil Chávez, Fernando Colorado. Dios me los bendiga muchísimo. Y vamos entonces a comenzar. Gracias, padre. Amén. Comencemos con esta oración que siempre les propongo para abrir nuestra interioridad, abrir el cielo para nosotros, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado
y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que por intercesión de la Santa Madre del Cielo, la amadísima Señora, obtengamos la gracia de poder entender un poco más el amor en este misterio del estudio de la teología, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, todo esto lo hablábamos hace 8 días. Bueno, y terminábamos dando una noción de teología, ¿no? La noción de teología, dice, es la ciencia en la que la razón creyente, guiada por la fe teologal, se esfuerza por comprender mejor los misterios revelados por Dios y sus consecuencias para la existencia humana. Todo el tema de la moral. Bien, excelente. Ustedes han hecho un trabajo también de poder ir a leer un poco sobre esto que hemos visto y también compartirlo en el WhatsApp, cosa que agradezco infinitamente. Entonces, para retomar la actividad de la teología, porque es un dinamismo, porque la teología es un movimiento, ciertamente. La teología no es algo estático, sino que la teología es una constante actividad. En esa actividad, pues sabemos que la actividad teológica la podemos resumir en la expresión de San Anselmo que dice fides, querens, intellectum, ¿cierto? Allí mismo tenemos ya un método, en esa misma expresión, en el fides, querens, intellectum. Sabemos que es la fe que busca, el querens, entender. Y luego entendiendo, cree mucho más. Entonces, la teología, esta actividad, no es impulsada por una actitud de curiosear nomás, a ver qué es lo que hablan los teólogos o qué es lo que dice la iglesia frente a tantas cosas que puede intervenir, ¿no? Porque dice, podemos hacer lectura del ser humano desde la filosofía y cómo el ser humano tiene un fin último y está inclinado hacia el bien en ese fin último. Pero teológicamente, ese fin último es Dios. Y es el Dios revelado. Y es el Dios que es amor. Y es el Dios que permite que el ser humano se autodetermine. Es decir, que se incline siempre a hacer el bien. Y en esa autodeterminación, yo quiero buscar la verdad. Pero sé que hay una verdad con amor. Solamente esa verdad, unida al amor, como dice Ratzinger en su encíclica Caritas in Veritatem, dice, solamente esa verdad unida al amor es la que nos puede liberar. Entonces habla de una liberación. No, entonces la libertad que nos ofrece Dios por medio del amor.
Y por eso la ley, para nosotros, la ley divina, no es algo que nos atrape o nos oprima, sino más bien es como la ley divina son estrategias que utiliza el amor para mantenernos en el amor. Así, teológicamente lo podemos hablar. Pero si leemos sobre la ley, ahorita que estaba leyendo, hablo de esto porque estaba leyendo Caritas in Veritate de San Juan Pablo II sobre la teología moral y pues hay una distinción entre pues el pensar al ser humano desde lo filosófico, como pensarlo pues desde lo teológico. Obviamente pues se complementa. Ahora, esa simple curiosidad puede ser también algo que se valga a Dios para que nosotros le busquemos. La simple curiosidad no es algo malo, pero es que la teología entonces no se resuelve aprendiéndonos el catecismo de la iglesia únicamente. ¿Ven? La teología no se resuelve, o el vivir teológicamente, con saber quiénes son los mejores teólogos del siglo XX, ¿no? La teología no se resuelve aprendiendo solamente conceptos y pudiéndolos definir. El teólogo necesita poder argumentar teológicamente viendo la realidad. No solamente argumenta diciendo Dios es lindo, Dios es bello, Dios me ama, aleluya, gloria a Dios, que es bueno y es bondadoso eso en sí mismo, porque es un acto de adoración a Dios. Pero, ¿qué es lo que realmente estoy queriendo decir cuando digo Dios es bello? Y utilizo el trascendental de la belleza cuando lo uno también a la expresión bello que utiliza Dios en el Antiguo Testamento y en toda la Sagrada Escritura. Y esto me da incluso para hacer una tesis doctoral, solamente hablando de la belleza. Sin embargo, en la teología, entonces, no es una simple curiosidad, sino la teología está impulsada por una actitud de amor y veneración hacia el misterio. Dios es amor. Y en ese amor yo adoro y venero el amor que es misterio. Para la teología, Dios es misterio. Y creo que ya lo hemos dicho aquí, si dejara de ser misterio, Dios dejaría de ser Dios. Es un atributo que lo damos por la razón y la fe. Dios es misterio. Entonces, San Anselmo de Canterbury, que es al que le debemos esa expresión, que nos dice la fides querens intellectum, San Anselmo, nos dice que el creyente, en esa expresión, ¿no? Quedémonos en esta expresión por un momento. El creyente aquí no busca discutir la fe, entrarla a debatir, simplemente manteniéndola firme, amándola, viviendo conforme a ella, puede humildemente y en la medida de lo posible buscar las razones, ojo, en la medida de lo posible, y buscar esas razones de saber por qué la fe es así y no de otra manera. Entonces, José, yo he estudiado muchísimo, pero yo no amo a Dios. Cuando voy a misa no siento nada. Yo no creo. Estudiando teología perdí la fe. Bueno, hay que corregirse. Hay que releerse. ¿No? Aquí en la iglesia de Bogotá, en la arquidiócesis de Bogotá, le tienen pavor a los teólogos. Siempre, pues, el clericalismo está marcado, sí, pero prefieren que se les predique más un sacerdote
que no un teólogo laico. ¿Y por qué? Porque muchas veces el teólogo laico, en querer innovar su predicación, en querer innovar su postura, pues termina pues barriendo la fe de las personas. Y en ese barrer la fe, pues hace un gran daño. Por eso hay que saber que no todos estamos llamados a la teología como estudio. Pero si ustedes están aquí y han perseverado por algo, que, que no todos tenemos un llamado a dar, a ser elocuentes, pero sí tenemos un llamado a dar razón de nuestra fe, sobre todo con nuestro testimonio de vida. Y por eso, la señora que viene todos los días a misa y se inclina ante el Santísimo que está en el sagrario, quizás tenga más fe que un teólogo y esto sea más válido para el Señor. Haber indagado en conceptos y conceptos, elucubrado abstractamente, y pues a veces nos vamos realmente de lo más humilde, de que en la medida de lo posible podemos buscar las razones por la cual la fe es así. Entonces, no es más el que sabe en la iglesia, no es más el que ha desarrollado una vida intelectual más que otros, sino que nos medimos por el amor. San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? El amor, amar es amor sin medida, sin medida. Ahora, si consigue entender, agradecerá a Dios. Si no lo consigue, pues se someterá, lo venerará, pero realmente en ese someterse y venerar, pensando que Dios es un misterio, entonces pues allí agradecemos a Dios. Por lo tanto, ustedes, mis queridos futuros teólogos, porque sé que esto no se va a quedar aquí, esa inquietud que ustedes tienen, ojalá la puedan desarrollar mucho más, seguir leyendo. No pueden hacer una orientación pastoral, hay que tener, una orientación pastoral sin tener caridad pastoral. No es lo mismo lo que se habla en un ambiente académico a lo que se va a dar en un ambiente parroquial, eclesial, de movimiento laical, comunidad eclesial de base. Porque hay que saber también exponer con caridad pastoral lo que supone la fe. ¿Ven? La caridad pastoral es maravillosa. No, yo no puedo llegar a decirle a las señoras de la Legión de María que María no existió o que San José no existió. No, espera, ¿y por qué? No, es que según tal autor, y es que según tal teoría, no puedo barrer la fe de las personas. Necesito, entonces, en esa fe que busca entender, también tener una correcta virtud, un justo medio de poder ofrecer el amor. Ay, entonces es diferente lo que se estudia a lo que se predica. No, absolutamente no. Por eso estudiamos. Para que ustedes sean conscientes de lo que se está predicando. En lo humilde, en lo sencillo, sin pretender nada. Por eso, la fe es principal. El teólogo debe creer, ya lo dirá Ratzinger. La fe es presupuesto absoluto de la teología. Yo no puedo decirle a la señora que dice, oiga, padre, es que me está yendo mal en mis negocios, mi esposo me está dejando, deme un consejo. Ah, no, mire, le hace todas las obras completas de San Agustín. A usted lo que le falta es estudiar. No. Espera un momento. Necesito tener esa caridad pastoral de primero el tener la fe. Y la fe
Incluso es lo más divino que como don nos puede dar Dios, pero también es lo que nos humaniza. Mira que el Papa Francisco ha tenido una propuesta muy, muy, el Papa Francisco ha dejado en los estudios, en los seminarios, una nueva ratio institutionalis, ¿no? Que es el documento magno de cómo los seminaristas se forman para el sacerdocio. Antes tú cumplías unos años de estudio y si te graduabas, si te iba bien, si sacabas notas superiores, eras un buen sacerdote, ¿cierto? Y humanamente, ay, no le hablen al padre porque el padre es como, no congenia con la gente, él es más académico, él es más intelectual. Él habla 15 idiomas, él habla, ¿cierto? Y está muy bien. Pero Papa Francisco lo que hizo fue, lo que prima dentro de la formación a la vida sacerdotal y también en la formación cristiana es la dimensión humana. La dimensión humana, mis hermanos. Hay que tener dimensión humana para estudiar, para la vida intelectual. Dimensión humana para la vida comunitaria, para saber convivir con otros. No es fácil. Nomás ustedes con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, los consagrados aquí, no es fácil vivir comunitariamente, hay que tener formación humana. Y en esa dimensión humana, yo también hago una pastoral, catequizo, sirvo a los demás en la iglesia en el nombre de Cristo, con una formación humana. Tanto así que sabemos que entre más humanos nos acercamos más a la divinidad. Yo no sé tú cómo lo entiendas, es una buena expresión. Entre más humanos, más divinos, dirán. Nos acercamos más a la divinidad. Porque si decimos en la fe, en esa fe que Dios es misterio, pero que nos ha legado Jesucristo y que ahora estamos celebrando los 1700 años del Concilio de Nicea, que fue en el año 325, que el Papa León XIV va a ir prontamente a Nicea, y nos decía que Jesucristo tiene dos, es persona, pero no es persona humana, sino es persona divina, con dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina, que ninguna de las dos puede negar la otra. Entonces, cuando hablamos y decimos quién es Jesucristo, Jesucristo es perfecto Dios, perfecto hombre, es decir, es perfecto ser humano. Es perfecto ser humano. La tradición, pues, también ha reconocido que este perfecto no se debe agotar, sino que se debe llamar también verdadero hombre, verdadero Dios. ¿Sí? Esto es en clase de cristología, por ejemplo. Pero si yo tengo la fe en que Dios que Dios en Jesucristo, el Dios revelado en Jesucristo, es perfecto hombre, entonces yo no, o sea, es perfecto ser humano, entonces yo no puedo decir, oiga, perdónenme, es que soy un ser humano que comete errores, es que errar es de humanos, pecar es de humanos. No, realmente el ser humano perfecto no peca. Vamos en ese camino de perfección, porque entonces Jesucristo, que es perfecto hombre, entonces, que es perfecto ser humano, entonces, por ser perfecto ser humano, vivió en pecado. No, nosotros como cristianos acogemos que Jesucristo nos humaniza y entre más humanos, menos pecado. Eso sí, entre más humanos, menos pecado. Y pero que necesitamos de la gracia de Dios. Por eso, la fe es obra, esto es como algo para explicar desde la cristología. La fe es obra de la gracia de Dios.
Esto es así, no solo porque la fe sea la materia prima de la teología, porque, dice San Agustín, se necesita realmente, si quieres comprender, antes hay que creer. O sea, a San Agustín se le debe esa frase como creer primero para luego entender. Creer para entender. Así, yo tenía un programa en emisora mariana donde hablábamos de cuestiones de fe. Creer para entender y después entender creyendo. En ese creer para entender, mis hermanos, la teología se debe entonces hacer desde dentro de la fe. Yo me atrevería a decir, con todo respeto a los teólogos que son doctores, a las diferentes universidades, yo no soy quien, de hecho mis artículos son muy mínimos, no son publicados todavía ni nada, pero yo no soy quien, yo solamente acompaño procesos de este ambiente. Una buena teología se hace desde dentro de la fe. Se debe hacer así. ¿Tenemos teólogos no creyentes? Claro, muchísimos. Tenemos diferentes teologías, claro. Algo más simple, es más que una simple reflexión racional sobre los datos de la revelación. Has de entender para creer. Luego, has de creer para entender. ¿Sí? La teología, entonces, es desarrollo de la dimensión intelectual del acto de la fe. Desarrollo de la dimensión intelectual del acto de la fe. La fe como don de Dios y respuesta del ser humano a Dios. ¿Sí? Así que la teología, desde la fe, es una ciencia totalmente reflexiva. Claro, reflexiva. Porque reflexionando es una fe que piensa intrínsecamente y extrínsecamente en sí misma y hacia los demás. Es una fe que comprende. Es una fe que busca. Es una fe que encuentra. Es una fe, sobre todo en esa reflexión, que pregunta. Siempre es importante saber que la fe, en esa posibilidad, siempre pregunta. Trata de elevar dentro de lo posible el creer. La teología, mis hermanos, trata de elevar tanto el creer al nivel de la inteligencia, agrupando el conjunto de verdades de fe en un sistema bien clasificado, en un sistema orgánico, en un sistema coherente. Mira, esto es introducción a la teología, pero si viéramos, por ejemplo, ya un tratado en sí de cristología, neumatología, eclesiología, sacramentología, de misterio de Dios, vemos cómo todo se correlaciona, cómo es una red de un sistema totalmente organizado, totalmente coherente. Pues esto mismo debe versar, ¿no? Con la teología fundamental. Esto es una introducción a la teología. Vamos a ver si abrimos teología fundamental, que sería el segundo paso después de esto. Me llama mucho la atención. Ahora, la teología intenta construir intelectualmente lo revelado, aunque se queda corta, ¿sí? Construye intelectualmente la revelación, lo revelado.
Pues según eso se encadenando los conceptos, como les digo, que manifiestan esa conexión de todos los elementos. Se relacionan efectos con causas, verdades derivadas con sus principios. La teología es, como dice Santo Tomás de Aquino, como una huella de la ciencia divina. Una impressio divine escientie. La teología es una huella de la ciencia divina, de la ciencia de Dios. Una sola huella. Dice Santo Tomás, el doctor angélico. Huella de la ciencia divina. Otorgada pues al Espíritu Santo como un don, ¿no? Así que si decimos que la teología, podemos resumir, ¿no? Aquí lo dije, no no. La teología, siendo así, con el método, es ciencia de la fe también. Y es una reflexión, primero, espontánea de la experiencia y después es metódica de la fe que quiere profundizar en esa experiencia de amor. Se realiza por la mente cristiana en un ámbito, en un contexto. Entonces, la teología es ciencia de la fe que se realiza en la iglesia. Ese es el lugar en donde se hace teología. Por eso, la mente cristiana en el ámbito de la iglesia, en torno a la revelación de Dios y las realidades iluminadas por ella, construye comunidad, construye reino de Dios. Por eso la teología, mis hermanos, cuando yo hablo de iglesia, estoy diciendo que la teología no es una tarea, un quehacer individual. No. Sobre todo, su base última, pues su terreno, su sabiduría, son la vida de fe y de los misterios de la fe, ¿cierto? Pero esto se realiza en la iglesia y en la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, que como dice el Concilio Vaticano, subyace en la iglesia católica. Y esto es un diálogo ecuménico, porque cuando estoy hablando de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, me estoy refiriendo a la comunidad de todos los bautizados trinitariamente, independientemente del rito latino. Y como el Concilio Vaticano II Lumen Gentium, es la iglesia cristiana católica subyace, es decir, se deja ver la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero esa discusión la dejamos para después en clase de ecumenismo y cuando estemos hablando de los diferentes ritos, de pronto en eclesiología. Pero es la iglesia entera la beneficiaria y la responsable del quehacer teológico. Hay que seguir estudiando, ¿no? El Papa León fue ahorita a la Universidad Lateranense, la que queda ahí al lado de la Basílica Mayor de San Giovanni Laterano, que es la Universidad del Papa. Y por eso fue a inaugurar el año que comenzó, pues porque allá comienza ya termina el otoño, termina el verano y comienza el otoño ya. Y fue el Papa, fue hace como 15 días, 20, y dijo, hay una necesidad de estudiar teología. Porque, pues como lo estamos diciendo, la teología nos ofrece una meditación sobre la fe de la iglesia, tal como se expresa en la Sagrada Escritura, en los diferentes símbolos o credos que se fueron construyendo hasta llegar al credo que nosotros concibimos como nuestra identidad, las diferentes definiciones conciliares, dogmáticas, no dogmáticas, que lo que quieren es esclarecer mucho más
el mensaje de Jesucristo como Hijo de Dios y Dios revelado, los escritos de los padres de la iglesia. O sea, no busca fundamentar su objeto, sino comprender su objeto. Bien. Ahora, la teología también es discursiva y metódica, hemos dicho. Discursiva y metódica. Arranca de la fe y vive dentro de ella, pero usa el esfuerzo humano, utiliza nuestra narrativa, nuestra vida. En ese esfuerzo humano avanza paso a paso. Es un saber que necesita del tiempo discursivo y metódico. O sea, el método se mide en el tiempo para poder avanzar. ¿Y qué es el tiempo? Ahí está la eterna pregunta. ¿Qué es el tiempo? San Agustín dirá, es criatura, ¿no? El tiempo es creado también. El tiempo de nosotros. Y en ese tiempo, pues nosotros vamos perfeccionando y madurando. Incluso en el tiempo de la historia, de nuestra propia historia humana, nos vamos perfeccionando y vamos madurando, pero aún más, en una lectura teológica de ese tiempo, nosotros les hacemos un esfuerzo para comprender un poco más sobre, sobre Dios en un carácter más que todo intelectual, sin negar lo afectivo, pero la teología no se queda en lo afectivo, ¿no? Ayuda a lo afectivo. Digamos, no neguemos lo afectivo, porque así yo tenía una compañera de curso que lastimosamente no hizo el paso, no hizo el clic en la clase de teología fundamental, terminó saliéndose, ¿no? Una religiosa. Ella solamente quería escuchar que Dios es lindo, Dios es bello y rezar el Santo Rosario. Y está muy bien. Pero se movía más por lo afectivo, que lo afectivo es humano, que lo afectivo también es corporal, propio del ser humano, pero es una actividad de carácter fundamental que ayuda tal vez a lo afectivo a madurar, a perfeccionarse, a no quedarse solamente en la sensación, en la emoción, sino que la teología, aunque presupone el amor, porque Dios es amor y es a Él el objeto del amor que queremos comprender, pues es una tendencia, presupone amor y tiende mejor hacia los misterios sobrenaturales. O sea que la teología no termina únicamente, a ver si me hago entender, la teología no termina directamente con la unión a Dios que busca la persona, que es la meta, ¿sí? Que es la manera de cómo nosotros nos santificamos. O sea, si nosotros estuviéramos en teología espiritual, estaríamos hablando de ese camino de la perfección, ¿no? Que es la vía mística, conectarnos con Dios. Pero la teología busca una captación que ayude a la vía mística. Y esa captación, pues la hace la teología desde la razón. O sea, lo propio de la teología es ayudar, claro, a la perfección del ser humano, pero con una captación detallada y bien construida de la revelación. Es decir, en un conocimiento, ya lo escribí arriba, desarrollado de la fe. ¿Me hago entender? Así que es propio de la labor teológica, mis hermanos y hermanas,
de labor, porque es un trabajo también, la teología, y entendiendo el trabajo como dignificación del ser humano, es un trabajo eclesial. Sí, el trabajo no es el fruto del pecado. O como dicen por ahí, el trabajo lo hizo Dios para el castigo, para castigarnos, ¿no? El trabajo teológico eclesial quiere compenetrarse completamente, adentrarse a la verdad que busca, la verdad, que la verdad y el bien, pero que para nosotros es una verdad totalmente revelada, que es Jesucristo nuestro Señor. Padre, tengo una inquietud, ¿es posible? Sí, Martín, vale, de un. Em, en estas circunstancias no se puede decir que estos dos conocimientos, la teología y la filosofía, se subordinan la una a la otra o se contienen las dos para desarrollar nuestra convicción de fe. Exacto. Muy bien, Martín. No podríamos decir que una sea esclava de la otra, ¿no? En ese carácter de subordinación. Entonces la filosofía no se subordina a la teología, ni la teología se subordina a la filosofía. Se complementan. Esa palabra se complementa. Se complementan. Mientras que la filosofía, mira, por ejemplo, en el tema moral, ¿no? En el tema que hablaba ahorita de la libertad. La filosofía dice, el ser humano, en su inteligencia y en su voluntad busca el fin último y se autodetermina, se busca el bien, la verdad. Y entonces llega la teología y le dice, sí, perfecto, ese sumo bien y esa suma verdad es el Dios revelado. Oh. Ah, y la filosofía dice, ¿será? La teología, ven y lo verás. Entonces, digamos que es una dinámica de complementariedad más que de subordinación. Sería erróneo decir que la filosofía es anchila o esclava de la teología, como se ha comprendido en algunos acá, en algunos facultades de teología. Ahora, qué bueno estudiar un poquito de filosofía para poder complementar también la teología. ¿Sí? Lo hemos dicho. Hay que saber y pues también de cultura general. No ser pues telématas o querer conocer todo por una gula académica, sino que poder dar razón de nuestra fe también con argumentos, con narraciones lógicas, con una retórica convincente, no porque la retórica sea mentira o falaloquismo, la manera de cómo yo engaño, sino más bien porque mis palabras tienen la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor. Y allí entonces, Martín, muchas gracias. Pues la teología es discursiva y es metódica, gracias a la filosofía. Sí, cómo no. Pero tampoco podemos decir, ya no estudiamos más filosofía, estudiemos veterinaria y después estudiamos teología. Pues algo de filosofía tendrá la veterinaria, pero no es el campo para poder desarrollar una teología que podamos comprender mucho más en ese carácter reflexivo de la fe que busca entender. ¿Bien? Pero sí podemos saber, por ejemplo, la filosofía nos dice sobre el tema de la libertad. La libertad tiene varios. Dígame qué es libertad. Entonces, no, libertad es estar libre, poderme mover de un lugar al otro. Salir aquí de la casa, ir a la esquina, comprar algo para comer, eso es libertad. ¿Y eso también lo hace un animal? Sí, claro, el perro, el gato tienen libertad. Ah, bueno, ¿y la filosofía que dice que es la libertad? No, es la inclinación hacia el sumo bien y el fin último. Ah, bueno, y entonces la teología que dice que es la libertad, pues que ese fin último es en el amor de Dios. Ah, y entonces se va complementando, ¿ven? De la antropología filosófica a la antropología teológica.
Por lo tanto, Perdón, ¿sí? si me disculpa, por favor. Ahí vendría a bien lo que dijo San Agustín. Ama y haz lo que quieras. Sí, perfecto, Martín. Pero entonces es un amor en la verdad. No es un amor, porque claro, ¿cuántos conceptos hay de ser humano? ¿Cuántos conceptos tenemos de amor, de En otra libertad? dimensión, pues el amor está en otra dimensión, está en el amor es supremo. Exacto. Y mira lo que tú estás diciendo. El amor es supremo, el amor es como un trascendente que la teología nos dice es la mejor síntesis que Dios. Pero tú utilizaste, el amor es supremo, estás utilizando un razonamiento filosófico para decir eso. ¿Ves? Nuestras culturas están fundamentadas en razonamientos filosóficos. Habría que descubrir qué, cómo son. Y esa es la tarea del investigador, del que hace teología y del que hace filosofía. Bien, muy, muy chévere todo este tema. Gracias, Martín. La teología es, eh, es, eh, es la labor de compenetrarnos intelectualmente con la verdad revelada. Por eso, la teología se esfuerza al comprenderla cuando yo digo, ya he encontrado la verdad revelada que tanto buscaba y es Jesucristo, y ahora quiero profundizar más en esa verdad revelada, termino defendiendo y exponiendo. Tanto así que yo defiendo mi fe exponiendo mi fe. Yo defiendo mi fe exponiendo mi fe. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del concilio de Nicea, ¿por qué es tan importante, no? Porque allí llega Arrio, ¿no? Con su estructura filosófica diciendo que el verbo es creado, no es engendrado, es creado, es creado. Hubo un tiempo en que el verbo no existió, hasta el momento que fue creado por el Padre. Esto realmente se llama el arrianismo y es una herejía. Tiene muchas más cosas. Pero llega esto y San Atanasio llega y pues hace una propuesta totalmente diferente. Allí, ¿qué pasó? Y en los diferentes concilios, ¿qué pudo haber pasado? ¿Será que cogieron a Arrio y le dijeron, pecador, se va a morir, usted es un hereje, váyase de aquí, lo vamos a matar, lo vamos a eliminar, usted no vale la pena, usted es un mentiroso? ¿Creen que así fue un concilio? Ese defender y exponer se unen. Y entonces nosotros consideramos que los concilios fueron más exponer lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que tú crees, Arrio? Yo creo esto. ¿Y qué es lo que tú crees, Atanasio? Yo creo que sí es engendrado, no creado. ¿Por qué? Arguméntanos. Mira, es por esto. Finalmente, la iglesia opta por decir, sí, es de la misma sustancia del Padre, de la misma usía. Entonces, primera vez que se vincula un término griego a nuestra fe, la usía de la misma sustancia del Padre. Y la iglesia dice, sí, eso es. Expone la fe la iglesia y dice, ¿cuál es la fe que nosotros creemos? Y exponiéndose se defiende. Y entonces Arrio dice, no, pues entonces yo quedé por fuera de esto. Pero tenemos tantas imágenes, como la imagen del concilio de Nicea, Atanasio y una cachetada a Arrio. Oiga, no, ¿sí? Y pensamos nosotros que el mejor apologeta, porque nos encanta la apología, es el que pelea y es el que se pone iracundo y el que se aprende 2 versículos. No, el verdadero apologeta, mis hermanos, es
expone tranquilamente su propia fe, sin necesidad de condenar a nadie. Condenando es al exponer, haciendo caer en cuenta que tal sistema filosófico y teológico puede estar errado, pero que la iglesia, en su sabiduría, en la presencia de Dios, no puede estar equivocada. ¿Ven que es diferente? Por eso se expone con convicción, con seguridad que da Dios. El teólogo procura relacionar las verdades de la fe en el resto de los conocimientos humanos y los datos que proporciona un mundo real y creado por Dios. Pero que el teólogo no tiene por qué saber cómo fue en realidad que se creó el mundo. ¿Puede investigar? Sí. ¿Tiene que conocer las diferentes teorías? Obvio que sí. Las investigaciones, claro, tiene que estar completamente todos los días en la actividad intelectual, sí. Pero no le compete al teólogo ser biólogo. Más bien, el teólogo ilumina, ayuda a encontrar las verdades de la fe, por ejemplo, en la biología, ¿sí? Dialoga con esos datos que nos da la biología y trata de buscar allí lo creado por Dios, en el que existen verdades relativas, pero estimables, que son causas segundas junto a la causa trascendente que es Dios, y que encuentra fines intermedios junto al fin último que es Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la teología, al ser un trabajo eclesial, así sea iluminado por Dios, la teología es imperfecta. Y pues que esto no está mal. Míralo en ti. Tú eres perfectible, ¿sí? O sea que tú caminas hacia la perfección, por lo tanto eres imperfecto. Y entonces, no, pues que ser imperfecto es una oportunidad magnífica para poder caminar siempre hacia lo perfecto. Ahora, la teología, en cuanto a su método, ojo, es imperfecta en cuanto a su propio método, pero diríamos sus métodos. Porque los métodos son los que hacen ver que hay diferentes teologías. Igual que en la filosofía, los métodos muestran diferentes filosofías. Realmente, entonces nos preguntaríamos, ¿será más que todo una cuestión de método? ¿El preguntarnos por Dios será una cuestión de método? Pues nos podríamos quedar en el método, que es el medio, pero muchas veces nosotros queremos coger un medio y lo volvemos un fin, para poder coger otro medio y volverlo un fin, y así. Pero los métodos son imperfectos en sí mismos. No hay un método perfecto para conocer la verdad de todo. No existe. No existe. Padre, perdone. En nuestra dimensión, espero no incomodar a los compañeros. En nuestra dimensión, las Sí, categorías de tiempo y espacio están inmersas sí. en la teología o solo nos El quedamos tiempo en supera. lo que usted Claro que sí, ya lo nombra, ¿no? El Francisco. El tiempo, discúlpame, a ver, lo pienso otra vez. El tiempo es mayor al espacio. El espacio es mayor al tiempo. De tiempo y espacio. Heidegger. Ser y tiempo. Ya. Bueno, el tiempo como criatura y el espacio el lugar donde nosotros podemos ser, gracias al tiempo, en ese espacio nosotros podemos perfeccionarnos. Y el tiempo entonces nos hace tener la oportunidad de seguir en esta vida caminando hacia nuestra propia perfección. Bien, entonces la teología se encuentra inmersa, pues obviamente, en este quehacer de tiempo y espacio que nosotros los humanos vivimos. Y por lo tanto, al ser una actividad humana, pero con una gracia divina, pues debe estar abierta siempre a la gracia de Dios. Por eso debe creer siempre para entender.
Ahora, la teología no es ciertamente un oficio eclesiástico, según el sentido preciso que estos términos reciben en la iglesia o en el derecho canónico, pero puede ser considerada una función o un ministerio. Yo lo llamaría más bien una vocación. Hay vocación al ser teólogo. Sí, mira, yo no sé si la tenga y quiero desarrollarla cada vez más. Me gusta esto. Pero dentro de mis compañeros con los que estudiamos teología, muchos se ordenaron y se olvidaron de la teología, pues la predican y demás, y predican de Dios, pero hacer teología, investigar en teología, muy pocos, porque pues realmente es una vocación. Es una vocación. ¿Que el sacerdote que administra un colegio no es teólogo? No, sí es teólogo, lo que pasa es que lo hace desde una dimensión diferente, pero no investiga realmente en teología, puede investigar en educación. ¿Y tendrá una visión desde la teología? Claro que sí. Pero la teología también tiene autonomía científica. La teología no es en la iglesia una función delegada del magisterio de la iglesia. Apréndase esos conceptos y usted ya es teólogo, ¿no? No, la teología ejerce un trabajo propio con autonomía científica y responsabilidad, algo que le es necesario al magisterio mismo en su tarea de declarar y explicar la doctrina católica. Por eso finalizo con esto, la teología tiene una misión en el mundo. El destinatario de la teología no es únicamente la comunidad cristiana en cuanto tal. Mira, el teólogo se dirige también, directa o indirectamente, aunque no lo haga siempre de modo explícito, al mundo de la cultura, al mundo de la sociedad en general. Como tarea leer el último documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que salió ayer, antier. UCOR. Se me olvida, lo voy a buscar. Santa Sede. Discúlpenme ustedes, a ver si lo encuentro. ¿Si han entrado ustedes a la página de la Santa Sede? Sí, yo creo que sí. Como buenos teólogos ustedes lo hacen. Pero ¿por qué no me da? Ah, ya. Santa Sede. Entonces aquí en la página de la Santa Sede, que la cambiaron este año con la elección del Papa León, el magisterio, aquí. Carta, ay no, uy, aquí salió hoy, ayer, una carta que tiene que ver más con la unificación de las diócesis de Roma, otra vez la centraliza. Interesante. Aquí está, una caro. Por ejemplo, como la teología en esta doctrinal, a ver si la podemos traducir acá, una caro se llama, sobre el elogio de la monogamia. ¿Cómo se habla teológicamente a los matrimonios y a las familias cristianas en la actualidad? ¿No? Diciendo, no hay, o sea, la monogamia es querida por Dios, la poligamia no es querida por Dios. Y da todos los aspectos del desarrollo teológico fundamentado en la Sagrada Escritura. Mira, esto es método teológico. Ya aquí en el índice lo vemos. Después, en la historia. Mira la historia. Esto es método teológico, como lo utilizamos. Luego, mira, desde la filosofía y las culturas. ¿Qué se piensa de la monogamia, de la poligamia? ¿Cómo es la familia? Luego, desde la cultura, con la palabra poética. Creo que nombra a algunos poetas. Sí, mira. Aquí el Papa Francisco. Entonces, aquí se está haciendo teología con un tema totalmente verídico que se llama el elogio de la monogamia, nota doctrinal sobre el valor del matrimonio como unión exclusiva y de pertenencia mutua. Bien.
Ustedes lo pueden investigar allí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.